En este video vamos a ver cómo darle formato a la tabla. O sea, una vez que ya la tenemos armada, por ejemplo acá, como la tengo armada en la hoja, como la del ejemplo, cómo podemos ir dándole color, cambiar las líneas, los bordes, ponerle un color diferente o estilos de líneas diferentes según lo que necesitemos para nuestros trabajos. Bueno, una vez que tenemos la tabla colocada en la hoja, lo que tenemos que hacer al momento de querer aplicar algún tipo de formato, algún tipo de color de relleno, tanto en las celdas como en las líneas, es seleccionar la celda, por ejemplo, que queremos modificar o que queremos cambiar su color. Vamos a tomar esta primera celda para el ejemplo. Yo le doy un clic para seleccionarle. Vieron que el cursor está titilando en ese lugar. Me voy a la pestaña de diseño. Recuerden que tenemos dos pestañas de diseño. La primera es la que siempre está, la que está acá al lado izquierdo, y la segunda que se habilita es la que se habilita cuando seleccionamos la celda o seleccionamos una tabla. De acuerdo a la versión de Word que ustedes estén trabajando, seguramente les puede aparecer con otro nombre. En este caso, este es el Word 365. Entonces aparece con este nombre, diseño de tabla. Y dentro de esa pestaña de diseño de tabla aparecen las opciones para generar el formato de la tabla. En este caso yo le quiero aplicar un sombreado, o sea un color de relleno a esa celda que está seleccionada. Entonces me voy al botón que dice sombreado, elijo la flechita para que se me despliegue el menú y vamos a elegir un color verde, por ejemplo. Le doy un clic y automáticamente la celda que yo seleccioné cambia de color y tiene un relleno de color verde. ¿Qué sucede si yo necesito cambiar el color o el relleno de toda una fila? Simplemente selecciono toda esa fila. Fíjense que acá me está marcando que está seleccionado toda esta fila. Me voy nuevamente a sombreado, ingreso a las opciones y elijo un color. En este caso vamos a ponerle un violeta. Y así puedo ir trabajando celda por celda aplicando un color distinto o un sombreado. Tenemos diferentes estilos de sombreados. Vamos a entrar acá nuevamente. Fíjense que tenemos sin color. Esto es para dejarlo de color blanco, por ejemplo. Más colores. Más colores. Yo puedo personalizar el color que necesite. Acá yo puedo ir cambiando con esta flechita. Uno va moviendo por la paleta de colores y fíjense que abajo me muestra el color con el cual estaba al principio la paleta de colores y el color donde está la flechita, o me está indicando en qué color quedé. Fíjense que ese cuadro de arriba va cambiando de acuerdo al color que yo elija. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí y para aplicar ese color simplemente le doy a aceptar y automáticamente la celda que yo había seleccionado cambia de color. Otro tipo de formato que también podemos aplicar a la tabla es este cuadro grande que está acá, que ya viene prediseñado. La única diferencia de esto es que no se va a aplicar únicamente a la celda que yo haya seleccionado, sino que se aplica a toda la tabla. Fíjense que automáticamente al pasar el mouse, el cursor por arriba de alguno de los ejemplos, la tabla ya toma ese diseño. Y ahí me va mostrando cómo quedaría la tabla con el diseño que esté seleccionado. Esta sería la tabla con cuadrícula, la normal, la estándar que siempre aparece. Si quiero otras opciones, presiono acá en la flechita y fíjense que se despliega todo un menú donde podría elegir, no sé, vamos a aplicar este modelo acá en verde, le doy un clic y automáticamente cambió ese diseño. Pero recuerden, estos estilos que vienen prediseñados, aplican a toda la tabla, no solamente a las celdas que hayamos seleccionado. Eso es cuando yo quiero aplicar ese estilo a la tabla en general, a completamente toda la tabla. Vamos a volver al estilo original que teníamos para aplicar ahora lo que es el tema de los bordes. Bueno, los bordes, que serían estas líneas, también yo los puedo modificar. Puedo generar algún tipo de cambio tanto en su color como el grueso de las líneas o el estilo de las líneas.
¿Cómo hacemos esto? A diferencia del sombreado, en este caso no tenemos que seleccionar una celda o un conjunto de celdas. Simplemente basta con ir acá, primero, elegir el estilo de la pluma. Por ejemplo, yo le voy a aplicar un borde este que tiene estos dibujitos. Selecciono. Después en el cuadro de abajo me dice el grosor de la pluma. Acá yo puedo cambiar el grueso de la pluma. En este caso, por defecto, ese dibujo únicamente llega hasta 3/4. O sea, no tengo más opciones. Vamos a cambiar a otro. Yo necesito que ustedes vean todas las opciones. Por ejemplo, esta es la línea común. Vamos al grosor de la línea y fíjense que ahí sí se me despliega un menú con más opciones de grosor de esa línea. Vamos a elegir esta, por ejemplo, la más gruesa o una de las más gruesas. Después también puedo cambiar el color de la pluma. Por ejemplo, quiero aplicar algún tipo de color. Vamos a poner un color naranja. Y fíjense que el cursor cambió a una pluma. ¿Cómo yo voy cambiando los colores de esa línea o cómo puedo aplicarlo? Simplemente es cuestión de posicionarme, por ejemplo, sobre esta línea, clic izquierdo del mouse, pinto un poquito la línea y al soltar el botón, automáticamente ya la línea cambia de color y cambia el color, cambia el estilo y cambia el grosor también porque yo lo había cambiado. Queremos hacer una línea distinta, o sea, con otro estilo, por ejemplo esta doble línea, selecciono, puedo cambiar acá el grosor, vamos a hacer una línea más gruesa de 6 puntos, le voy a aplicar a esta línea en vertical, arrastro un poquito hasta que llegue al final porque quiero que esté toda la línea. Esto es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Si ustedes quieren aplicar únicamente a la línea de esta celda, llegarían hasta esa línea y se pintaría ahí. Pero si ustedes necesitan aplicar a toda la línea, tienen que seguir pintando hasta el final. Lo sueltan y se aplica. Quieren cambiar el color, venimos acá al color de pluma, ponemos un verde y pintamos esta línea con el mismo estilo de borde pero con otro color. Y así sucesivamente yo puedo ir trabajando con cada una de las líneas para ir cambiando su color o su estilo. Otra forma de aplicar un borde es con este botón acá que dice bordes. Y desde este lugar yo puedo generar los bordes de toda una celda o que desaparezcan los bordes. Al hablar de desaparecer no estoy hablando de que van a desaparecer los límites de los bordes, sino que lo que no vamos a ver van a ser únicamente las líneas. O sea, la celda va a estar delimitada, va a seguir con su tamaño, pero lo que no vamos a ver son las líneas divisorias. Por ejemplo, yo tengo seleccionada esta celda acá, y si elijo esta opción que dice sin borde, fíjense que automáticamente desaparecen las líneas. Pero la celda está ahí. Si yo escribo, ahí en esa celda, le doy un clic en la celda de arriba, puedo volver a escribir y está separado. Pero lo que no se ven son las líneas. Si yo voy a bordes nuevamente y empiezo a elegir qué línea quiero que aparezca, por ejemplo, el borde inferior de la celda donde yo estoy. Recuerden que yo estoy en esta celda. Me voy a bordes y elijo que aparezca el borde inferior. Fíjense que automáticamente se pinta el borde inferior. Si quiero que aparezca o se pinte el borde superior, fíjense, el borde izquierdo, el borde derecho, sin borde para que vuelva a desaparecer todas las líneas. Todos los bordes, me va a pintar automáticamente todos los bordes de la celda, los bordes externos, los bordes internos, en este caso no hay. Entonces así yo puedo ir haciendo. Por ejemplo, a esta celda le vamos a aplicar todos los bordes nuevamente, le doy un clic y automáticamente se pinta nuevamente toda la celda. Otras opciones sería acá bordes y sombreado, por ejemplo, donde yo ya puedo elegir, o voy acá desde este pequeño cuadro, puedo ir cambiando ya de la celda donde estoy, el estilo de la línea que voy a aplicar, el color, puedo elegir el color, el ancho de la línea y puedo elegir si le aplico a la tabla, a la celda que ya esté seleccionado o a un párrafo. Vamos a aplicarla a toda la tabla, por ejemplo, y le doy a aceptar. Y fíjense cómo automáticamente aplicó lo que yo elegí
a toda la tabla. Bueno, muy bien, por hoy llegamos entonces con esta parte de lo que es el formato de una tabla.